demuestren su capacidad. Así que realicen un buen trabajo. Éxitos y muchas bendiciones. Que es comprender sobre los procesos biológicos de todos los seres vivos, su regulación, sus funciones y sobre todo la importancia. Segundo, conocer sobre la fotosíntesis, sus historias, fases. Tercero, la respiración celular, su reproducción, la importancia y cada una de sus fases. Iniciamos directamente con los procesos biológicos. Y se le denomina proceso biológico a todas aquellas etapas que dan en forma natural en los seres vivos y que infieren de alguna manera en el entorno y en ellos mismos. Cada uno de los procesos biológicos están hechos de algún número de reacciones químicas u otros eventos que resultan en una transformación. Las regulaciones de estos ocurren cuando algún proceso es modulado en su frecuencia, velocidad o alcance. Los procesos biológicos están regulados por muchos medios, entre los que podemos figurar el control de la expresión génica, la modificación proteica y la interacción con una molécula de proteína o sustrato. Los procesos biológicos están regulados a menudo por la genética. En algunos casos, la mutación puede llevar a interrumpir un proceso biológico y los virus tienen también un conjunto de interacción con ellos. Entre los procesos biológicos podemos mencionar que existe la adherencia celular, la comunicación celular, la morfogénesis, los procesos fisiológicos celulares, reconocimientos celulares, entre otros. Y para ampliar, podemos hablar que entre un proceso biológico podemos mencionar la adherencia celular. Esta es la unión de una célula u otra célula o bien un sustrato subyacente como la matriz extracelular a través de moléculas de adherencia celular. La comunicación celular o unión entre una célula y otra célula. La morfogénesis, que es el crecimiento celular y diferenciación celular. Otro proceso celular, que es el proceso por el cual una célula es un organismo multicelular que interpreta sus alrededores. Entre cada uno de estos procesos también es importante hablar también sobre la digestión. Y cuando hablamos de digestión, esta es la respuesta a estímulos, que es un cambio o actividad de una célula o organismo en términos de movimiento, secreción, producción de enzimas, expresión génica, entre otros. Este es el resultado de un estímulo. La interacción entre organismos son los procesos por los cuales un organismo tiene un efecto observable en otro organismo de una misma o diferente especie. También entre ellos existe la fermentación, la germinación, la hibridación, la metamorfosis, fotosíntesis, transpiración, entre otros. Entonces, dijimos que se denomina proceso biológico a todas aquellas etapas que se dan en forma natural en los seres vivos y que infieren de alguna
una u otra manera en el entorno y con ellos mismos. Un ejemplo claro de los procesos biológicos podemos hablar de los que se dan en la tierra. Por ejemplo, en la tierra existe el humus. ¿Qué es el humus? Es el producto resultante de la transformación de la materia orgánica. ¿Cómo proviene esta? A través de la descomposición de los restos de animales o plantas que se depositan sobre el suelo y que por la acción natural de los microorganismos se convierte así. En este espacio cohabitan las especies vegetales, las animales y también los microorganismos que son los que participan en los procesos biológicos, incluido el ser humano. Sabemos que los suelos están poblados por microorganismos, bacterias, demás, por hongos, protozoarios, ácaros, hormigas, zoopopos, entre muchos otros más ejemplos. La intervención de todas estas especies es de suma importancia. ¿Para qué? Para que se tengan lugar los procesos biológicos en los suelos, ya que las bacterias y los hongos, por ejemplo, son los que participan en el ciclo del nitrógeno, del azufre y el incremento de potasio, que son absorbidos por las especies vegetales. Vamos también a mencionar los procesos biológicos de las plantas. Este proceso se llama intercambio de gases porque produce un cambio mutuo de gases entre la atmósfera y los vegetales, como a través de la respiración. Entonces, ¿cómo los demás seres vivos respiran? Las plantas también respiran, es decir, necesitan tomar oxígeno del aire. Sin embargo, conocemos que estas no tienen órganos adaptados para esta función, como los animales. A todo este proceso que realizan las plantas le llamamos intercambio de gases, porque se produce un cambio mutuo de gases entre la atmósfera y los vegetales. Los gases se intercambian, pueden ser vapor de agua, CO2, oxígeno, entre otros. Podemos ver un ejemplo de una planta ahí, de una hoja que está absorbiendo la energía solar para convertir oxígeno, para absorber agua, absorber dióxido de carbono y toda la materia orgánica. Eso lo vamos a ver definitivamente más detallado en el siguiente punto. Procesos biológicos de las plantas. Los residuos son transformados mediante la actividad de microorganismos, los cuales se diferencian de dos vías principales. La primera, a través de la digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso que se utiliza para residuos biodegradables a fin de reducir la carga contaminante que tengan. Consiste en que determinadas bacterias degraden la materia orgánica en ausencia de oxígeno y como resultado se obtienen productos como el biogás. De los seres vivos. Las funciones vitales de los seres vivos son aquellas características funcionales biológicas que comparten todos y cada uno de los seres que son considerados con vida. Al contrario que los seres inertes, los seres vivos cuentan con complejas funciones y características durante todo su crecimiento
y desarrollo. Así, siendo los seres vivos organismos de una organización directa, molecular y compleja, sus funciones vitales son las que les permiten sobrevivir y mantenerse en constante movimiento, tanto en individuos de su misma especie como con otras especies distintas. Todos y cada uno de los seres vivos que habitan en el planeta Tierra, por muy diferentes que parezcan entre sí, comparten funciones vitales. Entonces podemos decir que las funciones vitales de los seres vivos podemos mencionar dentro de ellas que es nacer, respirar, adaptarse al entorno, alimentarse, crecer y reproducirse. No obstante, estas se pueden resumir en tres vitales comunes de nutrición, relación o interacción y la reproducción. Y dentro de estas funciones vitales vamos a hablar primeramente de la nutrición. La nutrición es la primera función de los seres vivos porque le permite a estos crecer y desarrollarse mediante la adquisición de los nutrientes que necesitan para desarrollar sus órganos y sus tejidos. Para ello, pueden seguir una alimentación autótrofa, que es la nutrición de las plantas y de los demás vegetales, o bien una alimentación heterótrofa, así los procesos de nutrición que llevan a cabo todos los seres vivos permiten establecer complejas cadenas de redes tróficas en los ecosistemas. Dentro de esta importante función vital se incluyen también los procesos respiratorios, por lo que los seres vivos obtienen la energía necesaria para mantener en funcionamiento las maquinarias enzimáticas de sus células. Por ejemplo, gracias a los procesos de la fotosíntesis y respiración y el de nutrición, las plantas transforman los nutrientes inorgánicos, agua y luz, en componentes orgánicos, por decirles así, los compuestos de carbono, los cuales transportan hacia las diferentes plantas o partes de su organismo para crecer. La nutrición de los seres vivos. Las estructuras que poseen los seres vivos, desde las células hasta los sistemas, nos permiten que el organismo realice continuamente funciones biológicas como nutrirse, circulación, respiración, la excreción, la reproducción, entre otras. Pero la principal es la nutrición porque es una función vital por la cual se incorporan sustancias del medio que son transformadas para ser aprovechadas por las células y brindar al ser vivo la energía necesaria para desarrollar cada una de sus actividades y tener un crecimiento y desarrollo adecuado. Para cumplir eficientemente la función de nutrición, los seres vivos tienen estructuras especializadas que llevan a cabo los procesos de ingestión, digestión, metabolismo, excreción, entre otros. Según la forma como los seres vivos se nutren, existen dos formas de nutrición. Hablamos las autótrofas y las heterótrofas. ¿Qué son las autótrofas? Son aquellas que tienen la capacidad de sintetizar o fabricar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, es decir, sustancias que no tienen átomos de carbono en su composición, a excepción del CO2. Los autótrofos no necesitan de otro ser vivo para vivir,
pero para llevar a cabo la función de nutrición es por ello que son de gran importancia para la existencia de vida en el planeta. En los ecosistemas, los organismos autótrofos son considerados productores de acuerdo con las fuentes de energía empleadas. Los organismos autótrofos se clasifican en fotosintetizadores y autótrofos quimiosintetizadores. Otro punto, los organismos heterótrofos. Estos no producen su propio alimento y por lo tanto deben de mantenerse con sustancias nutritivas sintetizadas por otros organismos. Los procesos de nutrición. Los procesos de nutrición son la ingestión, digestión, absorción y la circulación. Y dentro de los procesos de digestión podemos hablar de la ingestión, que es la incorporación de los alimentos al organismo. En los seres unicelulares se realiza a través de membranas. Los animales disponen de estructuras adecuadas según el tipo de alimento. Por ejemplo, los carnívoros, vamos a hablar de los carnívoros, que estos tienen colmillos afilados, dientes largos, que les sirven para cortar la carne. Los herbívoros, en otro lugar, tienen dientes delanteros grandes para desprender las hojas de las plantas, como las jirafas, y los omnívoros tienen dientes desarrollados, colmillos y muelas por igual para consumir cualquier tipo de alimento. ¿Cómo realizan la digestión? La digestión, como dijimos anteriormente, es el proceso de transformación de los alimentos. Se lleva a cabo mediante dos fases, una que es la mecánica y una que es la química, pero las dos pueden suceder al mismo tiempo. La digestión, que es el proceso de masticar los alimentos, vamos a hablar primero de la digestión mecánica. Se lleva a cabo cuando los alimentos se trituran y se reducen a pequeños fragmentos en la boca. Y la digestión química. Después del primer paso mecánico, los alimentos se dirigen a su paso por el tubo digestivo, experimentando una fragmentación en las moléculas que los componen y se incorporan a los jugos digestivos que los transforman en un líquido que contiene pequeñas partículas solubles denominado nutrientes. Todos estos nutrientes atraviesan la pared del intestino y pasan a la sangre, que los transporta a todas las células del cuerpo. Después del proceso de la digestión, pasan a la absorción. La absorción se da a través de las membranas celulares. La circulación, que es otro paso importante, es el transporte de los nutrientes y desechos que se producen después de la digestión y el metabolismo. Los nutrientes son transportados a cada una de las células que constituyen el organismo para que éstas puedan aprovecharlo. Asimismo, podemos hablar del proceso de la digestión de los vertebrados. En los animales vertebrados existen sistemas bien estructurados, en su mayoría con los mismos órganos. En general, los órganos comunes son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ano y glándulas anexas. Los vertebrados presentan sistemas digestivos completos, pues presentan dos orificios separados, uno para el ingreso de los alimentos y otro para la salida de las sustancias de desecho. Los animales herbívoros se alimentan de plantas, muchos herbívoros comen hierbas, por ello depende su nombre, herbívoros. Otros ingieren semillas, frutas, néctar de flores, incluso madera como las termitas. Nutrición en las aves. Las aves pueden ingerir diferentes tipos de comida. De acuerdo con ellos, se clasifican en fitógatas, que consumen vegetales, zoófagas,
que se alimentan de todo tipo de animales, necrófagas, que se alimentan de cadáveres, y omnívoras, que se nutren de animales y vegetales. De igual forma, la nutrición de los peces pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. Su sistema digestivo inicia en la boca y continúa en la faringe y presenta algunas perforaciones denominadas arcos branquiales. La nutrición humana. Cuando hablamos de la nutrición humana, podemos decir que es la obtención de nutrientes por los humanos para obtener los consumos necesarios que dan soporte a la vida. Punto muy importante. Los seres humanos somos omnívoros, capaces de consumir productos tanto vegetales como los animales. Se ha adaptado una serie de dietas que varían con las fuentes de alimentos disponibles en las regiones en donde habitan, e igualmente con las normas culturales, religiosas, que estas van puramente vegetarianas hasta las principales carnívoras. La función vital de relación o interacción, este es el segundo punto después de la nutrición, permite a los seres vivos recibir información de su entorno y responder a ella para sobrevivir. La tercera, que es la reproducción. La tercera y última de las principales funciones vitales es la reproducción de los seres vivos. Esta permite multiplicar los seres vivos, que son el número de individuos existentes de cada especie, y crear así nuevas generaciones, a la vez que transmiten su información genética o la herencia genética. De igual forma, existe gran variedad de reproducción, las cuales se agrupan principalmente en reproducción sexual y la reproducción asexual. Siguiente tema, la fotosíntesis. La fotosíntesis o la función clorofílica es la conversión de materia orgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz del sol. Esta se le conoce como el proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Durante la fotosíntesis, el agua y el carbón se combinan para formar carbohidratos, o sea, los azúcares, y estos despiden oxígeno. La fotosíntesis es necesaria para la vida de los animales y las plantas. ¿Cómo funciona la fotosíntesis en las plantas? La fotosíntesis también la podemos denominar como el proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas, o sea, el CO2, dióxido de carbono, en sustancias orgánicas, como los hidratos del carbono, los cuales desprenden oxígeno y lo hacen aprovechando la luz del sol, como aparece en la imagen en pantalla. Además, el principal proceso de nutrición de las plantas y de otro organismo dotados como la clorofila. La fotosíntesis de las plantas es uno de los procesos fundamentales que mantiene el equilibrio de los ecosistemas y la vida en la Tierra. Entonces, por eso debemos de entender cuál es la importancia de la síntesis
de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis de las plantas? Podemos decir que derivado a la deforestación, se hace que la absorción de carbono disminuya cada vez más, emitiendo mayores cantidades de gases de efecto invernadero, lo que ocasiona que la atmósfera se caliente y que los cambios en el clima cada vez sean más extremos. Tipos de fotosíntesis: la fotosíntesis oxigénica y la anoxigénica. Cuando hablamos de la oxigénica, es aquella que produce azúcares útiles para la planta y a su vez consume dióxido de carbono o el CO2 y subproduce oxígeno. La fotosíntesis anoxigénica, aquella que no produce oxígeno, pero que aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno. De esta manera, libera azufre a su entorno o lo acumula. Es fundamental para que los ecosistemas y para la vida. Esto se debe a que permite la creación y la circulación de la materia orgánica y la fijación de la materia inorgánica. Beneficios que se aportan las plantas a través de la fotosíntesis. Aquí vamos a mencionar 5, sin embargo, hay muchos de estos que aportan las plantas, como podemos ver en resumen la imagen presente en la diapositiva, que habla de muchos beneficios, porque la fotosíntesis es un proceso neurálgico para la vida en la Tierra. Gracias a la luz solar, las plantas capturan el dióxido de carbono o el CO2 y expulsan oxígeno durante el día. Por las noches sucede lo inverso. Capturan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Esto facilita el proceso y este proceso facilita la vida en la Tierra, ya que nos proporciona el oxígeno que necesitamos para respirar. Y dentro de algunos beneficios podemos hablar de que mantienen el equilibrio de los gases atmosféricos porque absorben CO2 y producen oxígeno, y por las noches es el lado inverso. Gracias a la fotosíntesis, el oxígeno consumido en la respiración y la combustión puede reemplazarse. De esta manera se evita el incremento del dióxido de carbono. Segundo beneficio, son la base de la alimentación de muchos organismos vivos. ¿Por qué es la base de la alimentación de los organismos? El ciclo de vida, que lo tenemos resumido acá presente en la diapositiva, comienza gracias a las plantas, pues estas son el sustento alimenticio de una u otra manera. Primero, de los seres vivos y la biodiversidad que habita en la Tierra o en el planeta. Tercero, tienen propiedades medicinales. ¿Por qué? Porque las plantas desde tiempos antiguos, según las escrituras, según los tratados, según la historia, gran cantidad de la medicina que utilizamos proviene directamente de las plantas, donde se extraen muchos químicos de ellas y se utilizan en la producción de una amplia y variedad de fármacos. Por ejemplo, hemos dado cuenta que cuando tenemos dolor de cabeza o tenemos tos, usamos las plantas como la verbena, el té de limón, usamos, ¿qué les digo? Muchas plantas medicinales, por ejemplo, para curar una herida, para tratar dolores de muelas, para tratar dolor de cabeza, jengibre para la garganta, hierbabuena que se extrae muchos productos de ella. En fin, hay una gran variedad de plantas
que son utilizadas en la industria para extraer amplia variedad de fármacos o medicinas que luego ya se venden procesadas en cada una de las farmacias o los comercios. Otro punto importante: sirven como materiales de construcción. La madera, el bambú y otros son algunos de los ejemplos. También se pueden utilizar para generar energía a través de la combustión o para fabricar el papel. Sabemos de que la naturaleza a través de las plantas de los árboles nos da la madera o la leña para poder cocinar nuestros alimentos a través de la combustión. Y que de estos también podemos extraer el papel que es utilizado en la industria, librerías, libros, entre otros. Quinto, protegen el suelo. La descomposición de la materia orgánica, en su mayoría las plantas, le permiten al suelo obtener los nutrientes necesarios para la agricultura. Cuando las hojas de los árboles caen al suelo, las frutas y todo se procesan, entonces estos se pudren y son absorbidas por el suelo para luego convertirse en nutrientes tanto para este y para nuevas plantas que podrán nacer. La fotosíntesis podemos definirla que es el futuro del planeta, porque se consagra en un mecanismo natural que mantiene el equilibrio de nuestro planeta y la biodiversidad que en ella vive. Las plantas y los árboles sabemos que son nuestros pulmones, que son los que nos dan el oxígeno para sobrevivir. Por tanto, debemos proteger. Es necesario proteger los pulmones de la tierra. Entonces, si en Guatemala o en el mundo se continúa con la destrucción de zonas, bosques, deforestaciones de árboles, podemos decirle que dentro muy pronto, ya lo estamos viviendo, los cambios climáticos avanzarán de manera drástica. Hemos visto, estamos en marzo, hace calor, hace frío, llueve, porque los climas están totalmente descontrolados. Esto pone en peligro nuestra supervivencia. Entonces, mantener nuestro planeta en buen estado supone contribuir al desarrollo de la vida. Nuestra flora, nuestras plantas, la flora es la encargada de mantener el equilibrio de los gases atmosféricos, pero también son la base de alimentación de muchos organismos. El ciclo de la vida comienza en las plantas y todo lo que comemos, ya sea animales, vegetales, de una forma u otra tienen cierta vinculación con los seres vivos. De igual forma, la fotosíntesis apoya en todo esto porque las plantas protegen la calidad de nuestro suelo y es por ello que debemos de evitar la deforestación. Si no, el cambio climático acabará alterando la vida de los ecosistemas hasta el punto de convertirse nuestro planeta pues en un lugar inhabitable, por decir así. Continuamos. Características de la fotosíntesis. Dentro de las características que podemos mencionar de la fotosíntesis, podemos decir que a grandes rasgos la fotosíntesis se caracteriza por lo siguiente. Primero, es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar, la cual sirve para la obtención de compuestos orgánicos, o sea, de síntesis de nutrientes a partir de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Otra característica es que puede ser realizada por diversos organismos autótrofos, siempre y cuando tengan pigmentos fotosintéticos, como la clorofila. El proceso de nutrición de las plantas, tanto terrestres como acuáticas, son capaces de realizar fotosíntesis.
En las plantas y las algas, la fotosíntesis se lleva a cabo en organelos especializados llamados cloroplastos. Muy bien. En estos se encuentra la clorofila en los cloroplastos. Podemos ver y observar la imagen que los cloroplastos en el fondo son de color verde. Las bacterias fotosintéticas también poseen clorofila u otros pigmentos análogos, pero no tienen cloroplastos. Existen dos tipos de fotosíntesis, según la sustancia utilizada para fijar el carbono proveniente del dióxido de carbono. La fotosíntesis oxigénica, que utiliza el agua y produce oxígeno, que es liberado al medio circulante. Y la fotosíntesis anoxigénica, que utiliza sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso y no produce oxígeno, sino que libera el azufre. Características de la fotosíntesis. Ahora veremos las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis o las fases de la fotosíntesis. Esta, como proceso químico, ocurre en dos etapas diferenciales. La etapa luminosa o lumínica y la etapa oscura. A esta le podemos llamar así porque solo en la primera interviene directamente la presencia de la luz solar, lo cual no significa que la segunda ocurra necesariamente en la oscuridad. Y vamos a empezar hablando por la etapa luminosa o fotoquímica. Durante esta etapa o esta fase se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta. Es decir, las plantas captan la energía luminosa o la energía solar por medio de la clorofila. Muy bien. Y la utiliza para producir ATP o el adenosín trifosfato. Todo empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones, y sus capas exteriores son elevadas, generando una cadena de transporte de electrones. Y asimismo, la etapa oscura o sintética. Durante esta fase, que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos que vimos anteriormente, la planta utiliza el CO2 y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa a través de la energía química, en donde sintetiza sus sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocido como el ciclo de Calvin. La historia del estudio de la fotosíntesis. Algunas hipótesis sugieren que la luz solar estaba directamente relacionada con el desarrollo del color verde de las hojas de las plantas y que estas experimentalmente que el aumento de biomasa depende de la fijación de dióxido de carbono que puede ser tomado del aire por las hojas y del agua. Aquí no vamos a entrar mucho en detalle, pero desde los tiempos antiguos, algunos filósofos habían propuesto hipótesis que sugerían que la luz solar estaba directamente relacionada con el color verde de las hojas. También tenían la idea de que las hojas de las plantas asimilaban el aire. De igual forma, hicieron menciones a muchas hipótesis afirmando que el aire penetraba por las hojas en las plantas y que era empleado por ellas como fuente de alimento. La fotorrespiración es el proceso que implica el cierre de los estomas de las hojas
como medida preventiva ante la posible pérdida del agua. Se sobreviene cuando el ambiente es cálido y seco. Entonces es cuando el oxígeno generado en el proceso fotosintético comienza a alcanzar altas concentraciones. La concentración de dióxido de carbono en la hoja es considerablemente inferior en comparación a la del oxígeno. Esta relación es considerada la primera fase del proceso fotorrespiratorio. Factores externos que influyen en la fotosíntesis. Mediante la comprobación experimental, los científicos han llegado a la conclusión de que la temperatura, la concentración de determinados gases, el aire, el dióxido de carbono, la intensidad luminosa y la escasez del agua son aquellos factores que intervienen aumentando o disminuyendo el rendimiento fotosintético de un vegetal. Denme un momentito. Ok. Entonces, dentro de los factores externos que influyen en la fotosíntesis, adaptada a vivir en un intervalo de temperaturas. Dentro de él, la eficacia del proceso oscila de tal manera que aumenta con la temperatura como consecuencia de un aumento en la movilidad de las moléculas. En la fase oscura, por ejemplo, hasta llegar a una temperatura en la que sobreviene la desnaturalización enzimática y con ello la disminución del rendimiento fotosintético. La segunda, que es la concentración de dióxido de carbono. Si la intensidad luminosa es alta y constante, el rendimiento de fotosíntesis aumenta en relación directa. Entonces, la concentración del dióxido de carbono en el aire hasta alcanzar un determinado valor a partir del rendimiento que pueda llegar a estabilizarse. Tercero, la concentración del oxígeno es un factor externo e importante, porque cuando mayor es la concentración de oxígeno en el aire, menor es el rendimiento fotosintético. ¿Por qué pasa esto? Porque debido a los procesos de respiración ocurre esto, que cuando la concentración es mayor, el rendimiento es menor. La intensidad luminosa. Podemos decir que cada especie se encuentra adaptada a desarrollar su vida dentro de un intervalo de intensidad de luz, por lo que existirán especies de penumbra y otras fotófilas. Dentro de cada intervalo, a mayor intensidad luminosa, mayor rendimiento, hasta sobrepasar ciertos límites en la que sobreviene la fotooxidación irreversible de los pigmentos fotosintéticos. Otro factor también es el tiempo de iluminación. Existen especies
que desenvuelven una mayor producción fotosintética cuando mayor es el número de horas luz, mientras también hay otras especies que necesitan internar horas de iluminación o con horas de oscuridad. Todo esto puede ir alternado. La escasez del agua. Ante la falta de agua en el terreno y de vapor de agua, el aire disminuye el rendimiento fotosintético. ¿Por qué ocurre esto? Se debe a que las plantas reaccionan ante la escasez de agua, cerrando los estomas para evitar su desecación, dificultando de este modo la penetración de dióxido de carbono. Además, el incremento de concentración de oxígeno interno desencadena la fotorrespiración. Y otro punto importante o factor importante es el color de la luz, porque la clorofila A y la clorofila B absorben la energía lumínica en la región azul y roja del espectro. Entonces, estos pigmentos traspasan la energía a las moléculas. Y la luz monocromática, menos aprovechable en los organismos que no tienen sustancias, es la luz. Entonces, hay otras o existen otras que sí poseen estos pigmentos detallados. Fotosíntesis artificial. Actualmente existe una gran variedad de número de proyectos químicos destinados a la reproducción artificial de la fotosíntesis con la intención de poder capturar energía solar a gran escala en un futuro no muy lejano. Entonces los científicos están tratando la manera de reproducir proyectos químicos artificiales para poder obtener la fotosíntesis artificial de las plantas. Sin embargo, a pesar de que todavía no se ha conseguido sintetizar una molécula artificial capaz de perdurar polarizada durante el tiempo necesario para que reaccionen de forma útil con otras moléculas, las perspectivas son prometedoras. Sin embargo, los científicos también están siendo optimistas. ¿Por qué? Imagínense ustedes que llevan aproximadamente 4 décadas en este ambiente científico tratando de realizar este experimento de lograr su objetivo. Por tal razón se ha extendido en el interés en la creación de sistemas artificiales que permitan o que limiten a la fotosíntesis, que estos puedan imitar el proceso de la síntesis artificialmente. Con frecuencia lo que ellos hacen es reemplazar algunos puntos como la clorofila por otros compuestos químicos, ya sean orgánicos o inorgánicos, que tienen la capacidad de captar luz. Sin embargo, desconocen qué es lo que deben de hacer con la liberación de electrones en el proceso fotosintético. Y hasta aquí hemos terminado todos los procesos de la fotosíntesis, sus partes, sus factores, la importancia y todo lo visto en este punto. Ahora hablaremos sobre la respiración celular. La respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos químicos son degradados completamente por la oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y en agua. Asimismo, hablaremos sobre los tipos de respiración celular, como la respiración aerobia y la respiración anaeróbica. La respiración aeróbica
que es el aceptor final de electrones, que es el oxígeno molecular que se reduce a agua. En esta se realizan la inmensa mayoría de organismos, incluidos los humanos. Los organismos que llevan a cabo tipos de respiración reciben el nombre de organismos aeróbicos. Segundo punto, la respiración anaeróbica es el aceptor final de electrones, que es una molécula inorgánica distinta del oxígeno. La respiración es responsable de la mayoría de que los seres vivos realicen el proceso de respiración. Es propia de los organismos eucariontes y en general de algunos tipos de bacterias. Sus características. En este proceso de la respiración celular, las características, su proceso se usa oxígeno. Entonces, en este proceso no se usa oxígeno, sino otra sustancia distinta como el sulfato de nitrato. En las bacterias con respiración anaerobia interviene también una cadena transportadora de electrones que se reoxidan con las coenzimas reducidos hasta la obtención de los sustratos nutrientes. La única diferencia en esto es que, por lo tanto, radican en que el aceptor último de electrones no es oxígeno. Entonces, sus características en este proceso: no se usa oxígeno, utiliza sustancias distintas e intervienen cadenas de electrones, tienen un potencial de reducción menor. No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, en la que no existe en absoluto cadena de transporte de electrones y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica. Estos dos tipos de metabolismo tienen solo en común el de no ser independientes del oxígeno. La reproducción celular se conoce como reproducción o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este proceso, que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres vivos. En la reproducción celular podemos decir que la célula es la unidad básica de toda vida conocida. Podemos observar en pantalla la imagen donde dice que cada una de ellas, como los seres vivos, poseen un tiempo de vida durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen. Podemos ver aquí la reproducción de las células a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. ¿Por qué? Porque ustedes observan, esto ocurre hasta que, llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, sus células dejan de reproducirse. Eso quiere decir cuando ya llegamos a viejitos. Ya no se reproducen, o si lo hacen de manera deficiente y empiezan a envejecer. Pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la cantidad de células que existen en un organismo. En el caso de los organismos unicelulares, crear un organismo totalmente nuevo, esto generalmente ocurre cuando el tamaño de la célula ha alcanzado un tamaño de volumen determinado.
que suele disminuir su efectividad de sus procesos de transporte de nutrientes y así resulta mucho más efectiva la división del individuo. Tipos de reproducción celular. En principio, hay tres grandes tipos de reproducción celular. La primera y la más simple es la fisión binaria, en la que el material genético de la célula se replica. Esto procede a dividirse en dos individuos idénticos, tal como hacen las bacterias a través de un cromosoma. Sin embargo, en los seres más complejos, como las eucariotas, dotados de más de un cromosoma, más complicados de reproducción celular que veremos por separado. Y entre estos tipos de reproducción vamos a hablar de la mitosis y la meiosis. La mitosis es la forma más común de división celular de las eucariotas. En este proceso, la célula replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de cromosomas. En la región eucariotal del núcleo celular, que luego procede a dividirse en dos, generando dos gemelos idénticos. Entonces, el resto de la célula procede a duplicarse y lentamente a incidir en el citoplasma, hasta que la membrana plasmática termina por dividirse a las dos nuevas células hijas en dos. Los resultantes serán idénticas genéticamente a su progenitora. La meiosis. Este proceso, que produce células haploides con la mitad de la carga genética, tales como las células sexuales o los gametos, dotados de diversidad genética, tales como las células sexuales, como les dije, como los gametos dotados de diversidad genética. Esto con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante la fecundación y así obtener descendencia genéticamente única, evitando la reproducción clónica, o sea, la sexual. La importancia de la reproducción sexual. La división celular crea colonias de organismos unicelulares, pero sobre todo nos permite la existencia de microorganismos, organismos pluricelulares, los cuales están constituidos por tejidos diferenciados. Cada tejido sufre daños, envejece y eventualmente crece, requiriendo así células de reemplazo de viejas o dañadas o simplemente nuevas células que añaden el tejido en crecimiento. Es decir, que la división celular hace posible el crecimiento de los organismos, como la reparación de tejidos dañados. Por otro lado, la importancia a través de la división celular desordenada puede conducir a enfermedades como el cáncer, en la que este proceso ocurre de manera incontrolable, atentando contra la vida misma del individuo. Fases de la reproducción celular. En reproducción celular, o las fases de la reproducción celular, podemos decir que la mitosis implica una compleja serie de cambios en las células.
En la reproducción celular de la mitosis encontramos las siguientes fases. La primera, que es la interfase, podemos observar en la presentación, que es la primera que se encuentra ahí, y que la interfase, cuando está en este punto, las células se preparan para el proceso de reproducción. Podemos ver que solo tenemos una célula que está envuelta en una membrana. Esto, al prepararse para el proceso de reproducción, duplica su ADN y toma en cuenta las medidas internas y las externas pertinentes para enfrentar un proceso con éxito. Entonces, la primera de estas fases es la interfase. La segunda, podemos continuar con la profase, en donde la envoltura del núcleo o la envoltura nuclear comienza a romperse hasta disolverse paulatinamente. En este momento podemos ver que la fase o profase se duplica el centrosoma o el centro y cada uno se desplaza hacia uno de los extremos de la célula, formando microtúbulos observables acá en este punto número 2. La tercera, que es la metafase, es donde en esta parte, la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Podemos observar ahí la tercera imagen en la metafase, de que se alinean en el ecuador de la célula, donde cada uno de ellos ya se ha duplicado en la interfase, por lo que en este momento se separan las dos copias. La cuarta, la anafase. En esta parte o esta fase, los dos grupos, podemos observar que hay una división arriba y abajo, distinta a la metafase, a la profase y a la interfase. Y por último, la fase, la telofase, se forman dos nuevas envolturas nucleares. Entonces, todos estos procesos y estas fases de la reproducción celular nos ayudan para que a través de esta y la división celular crean colonias de organismos unicelulares que hacen posible tanto el crecimiento de los organismos como la reparación de los tejidos dañados. Es por ello sus fases, su importancia, su división y cada uno de estos pasos que son importantes en la fase de la reproducción celular. Entonces, hasta aquí hemos llegado al final del curso correspondiente a la semana número 5. Les deseo éxitos en sus exámenes. Cualquier duda, no duden en escribirme, que estaré a la orden para servirles. Que tengan una fabulosa tarde. Muchas bendiciones para cada uno.